Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo, compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa. Biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechovisa, sean ustedes bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros datos y nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. 64 capítulos diciéndolo, mi pana. Nada menos. Puedes escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde además puedes ver nuestras hermosas caras. Mi nombre es Sergio Villagrán y como cada semana me acompaña el hombre blanco que viene a intervenir en sus corazones, Diego Gabriel Villanueva, alias Lechu. ¿Cómo estás? Bastante consternado porque el día de hoy descubrí una serie en Netflix que es más bien un reality, es como un concurso. Y se trata de niñitos japoneses que los mandan por su primer mandado al súper. Y ves a los niñitos caminando cargando de que pescados, frutas y se les caen, güey. Ajá. Está muy cagado y nadie les ayuda. O sea, hay un grupo de producción grabando cómo se les caen las cosas y nadie les ayuda. Aquí en México siento que podrían hacer eso, pero sería como algo así como el primer niño que desaparezca. Sí, pues supongo, pierde. güey. Ajá. Está muy cagado porque allá es como vi un niño que se le va una manzana a la calle y los de tránsito paran ambos sentidos. El niño va, recoge su manzana, un policía lo ayuda, le regala un chocolate, le da una medalla, lo regresa a su casa. Aquí, si sales de tu casa a la cuadra ya te bajaron todo el varo que te dieron, güey. Sí, o sea, lo mejor que te puede pasar es un asalto. Sí. O sea, Lo mejor que te podía pasar es que un morro te bajara todo el cambio con Rugal en el King of Fighters. Sí. Pero además de eso que me consternó, estoy bastante bien. Muy bien. Yo sigo sufriendo los estragos de una rara enfermedad que me dio esta semana. Ya estoy mejor. Pero sigo sintiendo a ratos la cabeza que se me va. Entonces, si me trabo es por eso y no porque estoy pendejo. Sean todos ustedes bienvenidos al podcast del día de hoy. Para los que recién se van incorporando a nuestro podcast, cada semana nosotros contamos una historia o una biografía con la peculiaridad de que la otra persona, en este caso Lechu, no saben de qué vamos a hablar y el que le cuenta la historia va a tratar de darle una pista lo suficientemente pendeja y lo suficientemente vaga como para que dé una respuesta todavía más estúpida. Entonces, ¿estás listo para la pista del tema del día de hoy? Nunca, pero démosle. El día de hoy vamos a hablar de violencia, vamos a hablar de gente blanca que no sabe qué está pasando y algo que cambió para siempre la historia del mundo. Violencia, gente blanca que no sabe qué está pasando. Es que, no sé si te has dado cuenta, güey, que el 60% de las pistas que hemos dado podría ser la historia del Holocausto, ¿sabes? Sí. No, ahí la gente blanca claramente sabía qué estaba pasando. No toda, O sea, no toda. no toda. Pero los que sabían, vaya que sabían. Sí. De hecho, saben más que lo que sabemos ahora porque eliminaron muchos archivos. Así es. Eso no se hace. Todo se respalda. Eso no se vale. Fragmenten sus discos y guarden todo en 2 partes. Creo que vamos a hablar sobre... Híjole, está fea la historia. No, es una historia. Puta, ¿Qué historia de la historia no es fea? O sea, Bueno, tienes somos razón. humanos, somos gente horrible. No sé, es que se me ocurre como... No sé por qué me remitía a algo que tenga que ver con hooligans o como con violencia en el ¿Con deporte. ¿Violencia en el deporte? Ajá. No. En cuanto escuches la primera línea vas a saber Ok. de qué voy a hablar. Los hooligans. Los hooligans y la violencia en el deporte. 1 de noviembre de 1894. Muere Alejandro III, zar del Imperio Ruso. Su muerte ocasionada por una falla renal tomó por sorpresa a todo el mundo, No. ya que tenía 49 años. Y aún así se veía un largo reinado en su futuro. Sí. Todo aquello preocupó en especial a Nicolás, su primogénito, Nicolás. y que se convertiría en el próximo zar de Rusia, quien no quería ni se sentía preparado para ser zar a sus 26 añitos. Zar. Solo un Moviendo niño. colito. Zar. Güey, a los 26 años imagínate ser responsable de todo un imperio. Estoy a 1. Y ahorita no te sé decir si ya pagué el Netflix. Ajá, imagínate este pobre cabrón. Nicolás declaró varias veces a sus allegados lo poco listo que se sentía para gobernar
Y en realidad el desdén que sentía por todos los temas que tenían que ver con el gobierno de Rusia, por ser zar, porque su padre llevó el gobierno de una manera muy dictatorial. Ok. Y a él no le gustaba tener que ser así. O sea, decía, es que a mí me cae bien la gente, ¿por qué tengo que ser culero? Yo quería ser el príncipe que no gobierna, que nomás sale en la revista Hola. Sí. Y que se casa con la actriz. No mames, el tercer príncipe es el que se la pasa más cabrón, güey. Es como Todavía es como el tercer portero en los Sí, mundiales, sí, ¿no? es como el tercer portero en los mundiales. Todavía el segundo sí vive con miedillo de que, verga, si algo le pasa a mi carnal. El tercero dice, güey, yo de aquí Te digo no que me muevo. es como el tercer portero. Me acuerdo cuando España ganó el mundial, güey. Pepe Reina, yo creo que estuvo pedo 6 meses, Sí. güey. Sale la celebración y dice, España, Sí. no jugaste un minuto, mamón. Un minuto, no ibas a la banca, Pero güey. fuiste. Pero fuiste, tienes una medalla, eres campeón del mundo. Y Es como cuando México sí. ganó el Sub-17. ¿Te acuerdas que había un portero güero Enorme. Sí. que decías, oye, parece alemán, ¿por qué no lo meten? No, es que nomás es compa. Y el vato era el que estaba más emocionado. Ni llevaba guantes, el De, mamón. de hecho, no es jugador, pero pagó acceso premium. Y el acceso premium te hace tercer portero, güey. Sí. Qué mal pedo, güey. Todavía, por ejemplo, el hijo... Más bien, el rey de Inglaterra, el del discurso del rey. Ujú. Nunca me pronuncio su nombre, pero sé que es el discurso del rey. Pues era el segundo. Ajá. Y medio sí tenía consciente la vida real. Sí. Este güey no. O sea, este güey, el güey su vida era para irse a pistear a Ibiza, ¿no? Sí. A diferencia de Nicolás, que como era el primero... Pero mira, era el primero, pero aún así no esperaba que su papá se fuera a morir tan joven. Entonces también fue como, güey, no mames, apenas... O sea, literal tiene 26 años, estaba muy morro. Por suerte para Nicolás, en toda esa etapa y en general para el resto de su vida, tuvo un apoyo muy importante que fue su prometida y futura esposa, Alix. Nacida en Alemania, hija de Luis IV y Alicia del Reino Unido. Y de hecho ella era nieta de la reina Victoria. Alex, la de Timbiriche. No sabía que en Timbiriche había una Alix. Quien cambiaría su nombre al casarse con Nicolás y al volverse al cristianismo ortodoxo como Alejandra Fyodornova Romanova. Digo, necesito algo más catchy, güey. Sí. Alejandra Fyodornova Romanova. La pareja se casó finalmente en una ceremonia celebrada en el Palacio de Invierno el 26 de noviembre de 1894. Cosa que no cayó muy bien con el supersticioso pueblo ruso, quienes etiquetaron a Alejandra como la novia funeraria, por lo cercano de la boda y la muerte del zar. O sea, ya estaban comprometidos cuando fue el funeral del zar y se tuvieron que casar a unos meses después. Suena a película de terror, güey. La novia funeraria, sí. Simón. Y además bien dramático. Es como, güey, pues ¿qué quieren que haga? Se le murió el papá y pues ya tenía el depósito de la boda, güey. Es como si me caso y a los 3 días descienden las chivas, ¿no? Es como la Ajá. boda mata borregos, güey. Está aburrido. Pues, güey, ¿cuál es la coincidencia, Sí, no? güey, perdón. Ahora, Bueno. que si el que se casa es Michele Año, que chingue su madre, Sí, ¿no? no mames. Algo curioso de este matrimonio, que no pasaba mucho en matrimonios de las familias reales, es que este sí fue por amor. Que se llamaban, justo iba a decir Sí, eso, güey. es que este sí fue por amor. No mames. Se conocieron en una fiesta. Pues es que todos son primos. Toda Europa son primos. Entonces. Una pedita y... Sí, una pedita y se enamoraron. Y literal, algo que va a ser muy recurrente durante toda esta historia es el amor que se tenían Alejandra y Nicolás. Nicolás. En 1895 recibieron a su primogénita, la gran duquesa Olga, a quien recibieron con alegría. Olga se me hace nombre de mamada. Olga, de mamada de que muy fuerte o mamada de que eres la mamada. No, de mamada muy fuerte. Ay. Es que ¿te acuerdas del programa de los gladiadores americanos? Ajá. Había una mamadísima que se llamaba Olga. Pues, yo Olga sí pienso en Olga Sánchez Cordero, güey. También esa señora sí es la mamada. Y gente que nace señora. O Ajá, sea, y estás destinada a nacer señora. Claro, güey. Sí. Nunca escuchas a unos morritos en el kinder así de que, ¡ay, ya vino Olguita! Es como llamarte Gertrudis. Ajá. Es como, no mames. Dolores, ¿no? Ajá. Recibieron con mucha alegría a su hija, pero con un poquito de preocupación, ya que era importante para un zar asegurar a su sucesor lo antes posible. Algo inusual de la pareja también es que ellos atendían personalmente a sus hijos el mayor tiempo que podían. Ya ves que generalmente las familias reales era como, literal salía el niño y se lo daban a la comadrona o a la, pues sí, a quien lo iba a cuidar,
y no volvían a levantar a sus hijos nunca más. Sí, cotorreaban cada que había fotos. Sí, exacto. ¿Y tú quién eres? Es su hijo, majestad. Ay, qué grande estás. Qué grande estás. Yo te conocí cuando estabas así. Yo te cargué. Yo te cargué. Pues sí, pendeja. Pero sí pasaba. Aquí no, les gustaba mucho estar muy presente en la vida de sus hijos. Digo, hasta la fecha no pasa con muchas familias, ¿no? El problema es que la cosa de estar tan cercano a sus hijos los mantenía un poco alejados de los asuntos oficiales del imperio. Ok. En 1896 fue la coronación oficial de Nicolás como zar. Del Nicolás. Del Nico. Las coronaciones en aquella época solían ser épocas de fiesta y alegría, donde el zar regalaba alcohol y comida y en general pues, muchas mamadas a todo su pueblo. Como la posada lechubiza. Sí, sí, con el fin de que se unieran a él en la celebración. Pero debido a la mala planificación, poca presencia policial y desinformación, todo aquello se fue a la mierda y se convirtió en una tragedia. Verás. En el pueblo de Yodinka, miles de personas comenzaron a reunirse en el área en una plaza que erigieron en un campo por motivo de las celebraciones. Había, ya sabes, restaurancitos, había música y había unos stands donde estaban dando precisamente los regalos de la coronación del zar, que incluían pan, salchicha, pretzels, pan de jengibre y una taza conmemorativa del evento. La playera. Se estiman que llegaron a ver 500,000 personas reunidas en la plaza. Verga. Entonces, como suele pasar cuando se regalan cosas de manera masiva, todo se fue a la mierda. Votaron por el PRI. Votaron por el PRI. Comenzó el rumor de que no había suficiente para todos y los 1,800 policías que estaban no pudieron contener a la multitud. No mames, lo superan un chingo a un poquitos. Se empezaron a empujar. Personas cayeron al suelo y fueron pisoteadas en la estampida. Al final del día, aproximadamente 1,400 personas murieron en la fiesta del zar. Verga. Qué pedón. Sí. Como se mueren No 1,400 mames. personas, dices, estuvo buena la fiesta, ¿no? Sí, verga. No, llegó la patrulla, güey. Muchos güeyes aquí en Guadalajara presumen que llevó la patrulla a su peda. Ahí murieron miles. Al enterarse, Nicolás reaccionó con horror y dolor, al grado que quiso cancelar las festividades como cualquier ser humano normal. Y una reunión que tenía con una delegación francesa que estaba de visita en Rusia. Sin embargo, sus asesores lo convencieron de no hacerlo. Primero, porque eso iba a visibilizar más la tragedia. Es como, güey, solo es una tragedia si tú quieres que lo sea. Y segundo, porque Francia era uno de los aliados más importantes de Rusia en aquel momento y no podía darse el lujo de cancelar una reunión con unas comitivas de ahí. Por lo que las festividades se mantuvieron ante la duda del zar, cosa que evidentemente no le cayó bien al pueblo. Creo que eso sigue pasando. Eso ha pasado en toda la vida política, ¿no? De la humanidad. Pero qué cabrón, independientemente de si los vemos como héroes o villanos, qué cabrón tener que tomar ese tipo de decisiones en la vida pública, güey. Sí. O sea, no hay decisión fácil, pero además no hay decisión correcta. Es, pues, güey, va a valer verga por alguna de las dos maneras, güey. Ser una figura política, sobre todo en ese tipo de gobiernos donde todo el poder recae en ti, güey. Uh-huh. Está muy cabrón tomar esas decisiones, güey. Le quedo mal a estos o le quedo mal a aquellos, pero con alguien voy a quedar mal, Sí. cabrón. Y este güey quedó mal con la mayoría, que es todo el puto pueblo. Otro tema polémico de su coronación fue su primer discurso oficial como zar. El público estaba expectante ya que veían en Nicolás un gobernante joven que podía estar abierto a las nuevas ideas y reformas que Rusia deseaba. El güey, soy mayor que Jesús. Y lo arruinó diciendo que es más grande que Jesús. Por supuesto, fue su discurso de aceptación. Sin embargo, fue aconsejado lo contrario, de no hacerle caso a estas nuevas ideas, de no hacerle caso a las reformas, y que debía mantener la línea política de su padre, es decir, defender la autocracia imperial. Diría, y esto es una cita, que todos sepan que, consagrando todas mis fuerzas al bien de mi pueblo, mantendré los principios de la autocracia de manera tan firme e inquebrantable como lo mantuvo mi difunto e inolvidable padre. O sea, dijo, aquí hay gobierno de mí solo para rato. Sí. Pero el tiempo seguiría su curso y había algo que agobiaba al zar y a la zarina. La zarina es la esposa del zar, para los que no saben. No podían tener un chingado varón. Sí. ¿Siguen teniendo morras o qué? Después de su primera hija, tuvieron otras 3. ¡Ah, la verga! No mames. Tatiana, María y Anastasia. No mames. Tatiana, la reina de los niños. Ajá, Tatiana, la reina de los dios, María la Virgen y Anastasia, la de la película. Para todos los que han visto la película de Anastasia,
Era hermana de Tatiana. Ajá, sí. Y aunque Nicolás y Alejandra amaban profundamente a sus hijas, no tenían pene, por lo cual no podían gobernar. Esta preocupación por concebir un varón los llevó a intentar medidas cada vez más desesperadas, desde cochar en ciertos días, en ciertas posiciones, untarse ciertas cosas y sobre todo rezar a cuanto figura divina se pudiera y se les pusiera enfrente. ¿Cuál será la lógica detrás de...? Porque sí he escuchado eso, ¿no? Como las supersticiones de la manera en la que cochas es que tendrás un morro o una morra. Son supersticiones, güey. O sea, no hay fundamento. O sea, no tendrá una lógica de que no, es que baja más, entonces como se alcanza a pasar, le sale pito. Sí. O sea, ¿cuál será la lógica? No, pues no hay lógica, güey. Es pura superstición, güey. Es como el que si ponían un trébol, el que si ponían un no sé qué, para que sea hombre, mujer, caballo. Y de eso en todos lados del mundo, güey. Supersticiones para eso. Sí. Un tatemole. Sí, y además de que sí tiene que ver que tanto Nicolás y sobre todo Alejandra eran muy religiosos, pero también Alejandra tenía este tema de que le gustaba como la parte mística de la religión. Como este tema entre... La morra decía, mística. La mística. Mística. Pues, o sea, lo que tiene que ver como con por ejemplo, estos ritos como cristianos, pero que también tienen como esta magia como pagana y que se mezclan. Es en parte por el tema de la desesperación de querer tener un varón, pero también porque ella ya desde morra traía esos temas. De hecho, se consultó con algunos místicos, quienes le aseguraron que tendría un hijo. Ok. Uh-huh. Finalmente, en 1904, Alejandra dio a luz a Alexei Nikolayevic. Algo que reforzó sus creencias, porque al fin y al cabo tuvo un varón. Sea como sea. Pues usó magia caos, güey. Ajá, tuvo su varoncito. Básicamente. Por desgracia, la felicidad de la familia no duraría, ya que comenzaron a notar que el niño se lastimaba con facilidad. Y esto era porque era pendejo. No, se lastimaba con facilidad y sangraba profusamente. Resulta que el pequeño Alexei fue diagnosticado con hemofilia, un trastorno de sangre que también padecía su madre. Su sangre luchaba por coagular, lo que permitía que ésta siguiera sangrando. Es una condición muy peligrosa porque cualquier lesión puede resultar fatal. Su sangre no coagulaba. Sí, o sea, te cortas con una hoja y te puedes desangrar. Sí. Alejandra se culpaba de ello y más importante, a su falta de fe. No era como, yo tengo un problema genético, era obvio que alguno de mis hijos iba a tener mi problema genético. No, fue porque no recé lo suficiente. Pues tiene razón. Y tiene razón. Pero para evitar otro escándalo se decidió mantener la enfermedad del Zarevich, que es el próximo zar, en secreto, para prácticamente todos los que estuvieran fuera del palacio. El Zarevich, me mama el nombre porque Zarevich. es como estas traducciones que hay el meme ahorita en Twitter de que Zarevich, Zarevich, como se le conoce, la perra del zar. El hijo de perra. El hijo de perra. Os presento a la perra del zar. Y no lo toquen tan fuerte. Por favor. No lo abracen mucho. Además, se le contrataron cuidadores especiales que lo vigilarían en todo momento para evitar que se dañara. Sin embargo, tanto secretismo tampoco ayudó, ya que el pueblo se comenzaba a cuestionar el por qué les mantenían alejado de su pueblo al futuro zar. Muéstrenos a Simba. Es que era muy común en todos estos gobiernos que cuando nacía el siguiente rey, o el que iba a ser el siguiente rey, lo mostraban luego al pueblo, ¿no? Claro. Porque está cabrón, porque era ese tema de tu primer hijo varón no te pertenece a ti, le pertenece al pueblo. Y es que además también asegura otra generación de un proyecto de Estado-Nación, porque se sabe que si no hay un varón, Sí. va a haber un pedo. Para y ese lo que la tiempo- gente no quiere justamente es un pedo, güey. Para ese tiempo los Romanov llevaban 300 años en el poder. Entonces, Imaginemos que una sola familia dominó lo mismo que España en México. ajá, sí, tal cual. Y entonces era importante para ellos decir, güey, ¿quién va a ser el siguiente? Y además también entraba temas religiosos, porque para muchas de estas monarquías, el poder del zar venía de Dios. Entonces también Sí. para ellos era una figura divina. Y era como, güey, ya nació, ¿por qué riatas no me dejas verlo? Y este güey es como, porque si lo ven muy feo se muere. Pero no les quería decir para evitar que hubiera pedos. Vamos a tener que cancelar la presentación del zar el día de hoy porque cuando le pusimos su abriguito, lo abrochamos de más, trae 8 costillas rotas. Sí, güey, es que está Qué cabrón, güey. Está muy cabrón. Además, dato curioso, la hemofilia era muy
popular entre los nobles de Europa. Porque ¿Por todos qué? eran primos. Porque todos eran primos. Entonces, o sea, con que uno tuviera hemofilia se iba a empezar a pasar. Luego mucho este mame de que no, es que los reyes y las reinas de Europa como el poder les corrompía y tenían temas psicológicos o la maldición de tal casa real hacía que desarrollaran enfermedades raras. Yo creo que, así, a bote pronto, si dejan de coger entre primos... Sí, no mames. Si todos los estados europeos dejan de compartir el Habsburgo en su nombre, tal vez dejemos de tener cabrones que se mueren de catarro. Sí, o sea, güey, estoy casi seguro que la reina Victoria tenía una colita de puerco, güey. Estoy seguro. Sí, claramente. Luis XV tenía 4 pezones. O sea, Sí. son cosas que no se saben de la historia, pero que aquí en los barrios Sí, de la historia güey. te lo aseguramos. Maximiliano de Habsburgo tenía 5 huevos Sí. en diferentes partes del cuerpo. Sí, pues es que como era este pedo de ese de allá, no sé, que es princesa de España, necesitamos que se case con esa que es princesa de Portugal, no importa que sus tíos son, o sea, pues que son familiares, no hay pedo. Pues de hecho, como nos sorprendió cuando estábamos viendo Kingsman, que nos enteramos que Nicolás, el Kaiser y el rey de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, sí, en la Primera Guerra Mundial, todos eran primos segundos. Es como, güey, literal la misma sangre enferma regía toda Europa. ¡Qué asco! Está muy cagado. Algo que caracterizó... Perdón, antes, el chiste, y es por eso que creo en la superioridad americana, güey. En Europa era un pedo de, te lo otorgó Dios y vamos a respetar a esa familia durante 400 años. Aquí es, ¿cómo se originó esta casa? Nuestro tatarabuelo Ajá. ganó un tiro de a cabrones Sí. en lo alto de un cerro. Sí. Y de ahí creemos en él. Sí, o sea, es como, ¿y por qué tú riges a todo este pueblo? Ah, pues haz de cuenta que tu abuelo llegó y dijo, miren ese burro es sagrado. Y todo el mundo y convenció a todo el mundo de que ese burro era sagrado. Y de ahí viene nuestro poder. Preguntas en Francia, ¿de dónde emana el poder del rey? De la decisión de Cristo. Preguntas en Perú o en México, ¿de dónde emana el poder del Tlatoani? Nadie... ¿Alguien lo va a quitar? Ajá. ¿Eh? Que nadie preguntó. Nadie le gana un tiro. Ajá. Que el güey se quita la camisa y Sí, está güey. más mamado que todos. No, lo he intentado, pero tiene escuela, se para como raro. Sí, está cabrón, tiene mucha guardia y él ya va y de repente lo acomoda, ¿no? Varios cabrones han querido ser Tlatoanis, ¿no? Pero Moctezuma es bien bueno para los putazos. Pues sí, tal cual. Así se deberían ser todas las monarquías. Sí. güey. Si ya vas a ser el rey de un país, que sepamos que puedes ganarle un tiro a cualquier persona Es de que ese sí país, debería güey. de ser, güey, que era lo que decíamos, güey. Las guerras deberían de ser entre gobernantes. Y Sí. es como, güey, Putin contra Zelensky, güey. Se agarran a putazo limpio, güey. Y el que gane, Total. arre. Macron y AMLO. Así. Sí, güey. El Macron pescando una chicha a AMLO. AMLO jalándole el pelo, güey. Sí. ¡Bravo! ¡Humíllate, pendejo! Say my name. En fin, continuemos con Rusia. Algo que caracterizó y sigue caracterizando a Rusia es su poderío militar, que siente la necesidad de restregar al mundo cada cierto tiempo. Bueno, pues Nicolás sabía perfectamente aquello. Y la grandeza del imperio ruso y de la casa Romanov se había labrado con el expansionismo y victorias militares, y ahora le tocaba a él. Así, en 1904 se comienza a labrar una acción expansionista por parte de Rusia, quienes necesitaban un puerto en Océano Pacífico que pudieran utilizar durante los meses más fríos del año, Manzanillo. Manzanillo, ya que el que tenían en Siberia se perras congelaba. Es que el vato fue a visitar la obra en verano. No, Ah, aquí está chingón, cabrón, güey. aquí está cabrón, unas casitas aquí. Vamos a poner unos barquitos. No, me gusta. Y me avisas cómo se desarrolla. Jefe, el supervisor se murió. Se congeló. Lo vamos a descongelar en verano. Sí. Creemos que todavía está vivo. Ahorita ya lo estamos tallando con toallas, pero igual la última vez que parpadeó sí fue hace un resto. Sí, entonces necesitamos un nuevo puerto. Por lo que se interesaron en la península de Corea y en la de Liaodong. Sin embargo, otra potencia en crecimiento no estaba muy contenta con aquello. Japón les dijo, a ver, pendejos, bájenle de huevos, y tras una serie de negociaciones fallidas, las fuerzas japonesas atacaron la flota rusa del lejano oriente.
Y Japón no sé cómo le hace, güey, pero ustedes evalúen todas las historias que puedan encontrar y siempre los superan 1-100 y nunca pierden. Nunca, bueno, la vez que perdieron estuvo muy feo, Sí. pero nunca pierden. Pero no hablamos de eso. Pero no hablamos de eso. Lo que derivó en la guerra ruso-japonesa. La segunda, por cierto. Además, en esta guerra ruso-japonesa se dio una de las batallas más famosas que se han dado en Tsushima, además de la que ya hablamos. Ok. Durante el ataque, el almirante japonés Togo Heiyachiro decimó alrededor de 2/3 de la marina rusa, pues la hundió en el fondo del mar cuando trataban de pasar por el estrecho de Tsushima, y la guerra en su conjunto acabaría con alrededor de 6,000 vidas rusas. Es que ¿por qué siguen atacando a Japón por mar? O sea, no está comprobado, pero claro que parte de la milicia son los kaijus. O sea, ¿por Sí, qué siguen atacándolos por el claramente, agua? De la nada nomás había... De que, pues no se están ni defendiendo, capitán. Yo creo que... Sí. Llegaba una pinche palomilla gigante y se los llevaba de... ¡Mudra! ¡Oh, Mudra! De que, ¿ya viste esa iguana bien lejos? No está bien lejos, señor, es grandísima. Ay, güey. No, más bien cerca, ¿no? No, sí está bien lejos, yo necesito enorme, no mamen. La guerra terminaría oficialmente el 5 de septiembre de 1905 con la firma de los tratados de Portsmouth. El conflicto fue brutal para Rusia, ya que fue visto como un fracaso militar. Probablemente fueron más de 6,000 y me salté un 0 de muertes. Fue brutal para Rusia, ya que fue visto como un fracaso militar y estratégico, además de una humillación política. La insatisfacción que dejó la guerra y las muertes se agravó con los problemas económicos que sufrían los trabajadores y los campesinos de Rusia, que luchaban por alimentar a sus familias, lo que llevaría al 9 de enero de 1905, cuando, dirigidos por el joven y popular sacerdote llamado Grigori Gapon, más de 10,000 trabajadores fueron en huelga con el plan de marchar al Palacio de Invierno a pedir ayuda del zar. Se dice que no lo consideraron un mal líder, solo era como, güey, te queremos, solo escúchanos por favor. Qué cabrón el efecto dominó, digo, saltándome algunas cositas. Qué cabrón el efecto dominó de que el que esto esté ocurriendo hace que desde hace años esté tomada la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, güey. Sí. Pedían cosas bastante razonables, como, escucha lo que pedían estos cabrones. Jornada laboral de 8 horas. Pinches zánganos, Y un salario digno. pinches huevones. Jodidos. Pero digno, no. Nuestra política son salarios culeros, horarios más cutres. Sí. A los manifestantes originales se les sumaron más personas hasta ser alrededor de 120,000 marchantes. Ok. Muchos llevaban pancartas que pedían ayuda al zar, además de que cantaban himnos religiosos y gritaban Dios salve al zar. O sea, volvemos a lo mismo, estos güeyes querían el apoyo del zar, no querían quejarse de él, solo era como, güey, zar, paro, tenemos el paro. Las distintas marchas se dirigieron entonces a las puertas del Palacio de Invierno, que tenía barricadas enfrente con soldados que apuntaban sus armas. Como era de esperarse, todo se fue a la mierda, pues la gente siguió avanzando a pesar de las advertencias de los soldados, quienes finalmente comenzaron a abrir fuego contra ellos. Los manifestantes se vieron obligados a huir con pánico por sus vidas mientras la sangre teñía de rojo la nieve alrededor del palacio. Los cuerpos quedaron tirados en pleno centro de San Petersburgo. Se cree que murieron 200 rusos y hubieron más de 800 heridos. Aquel día ahora es conocido como el Domingo Sangriento. Algo que haría aún más triste todo el asunto es que el zar no estaba en el palacio y no sabía que iba a haber una manifestación. El güey estaba en su finca rural con su familia bien a gusto. Y aunque al enterarse encontró el suceso trágico, no se disculpó ni simpatizó con los marchantes, porque pues decía que la responsabilidad era de los que se estaban manifestando, que les dijeron échense para atrás y no se echaron para atrás. O sea, literal aplicó un... Verga. Ajá. Aquello erosionó aún más su relación con el pueblo ruso. Ya no era Nicolás el Santo Padre de Rusia, sino que era Nicolás el Sanguinario. Nicolás el culero. Así lo llamaban los rusos. El culeroski. Las pancartas. Nicolás el ojete. Sí. Nicolás el culero. Nicolás, te mamaste. Te mamaste, Nicolás. Nicolás, yo te quería, Nicolás. Pero no se vale que me hagas esto. No se vale lo que me hiciste.
Por cierto, el padre Gapón, que fue el que inició este movimiento, fue encontrado muerto en Finlandia en 1906. Finlandia. Hay algo que entender de todo este desmadre que se está armando, y es que las ideas revolucionarias en Rusia ya tenían muchos años gestándose. No es que de repente Nicolás la cagó una vez y fue como ¡revolución! No, el país venía erosionado desde el abuelo de Nicolás y desde mucho antes, de un gobierno autocrático. O sea, estamos hablando que son los 1900. La monarquía francesa había caído 200 años atrás, güey. Las distintas monarquías en Europa habían estado cayendo en muchos años atrás. Y entonces era natural que hubiera habido ya una erosión ante un gobierno tan autocrático. En ese momento, el único imperio autocrático que quedaba en el mundo era el ruso. Sí, de hecho, aguantaron. Sí. De hecho, fue mucho. Sí. Pero ciertamente Nicolás no ayudaba nada. O sea, Nicolás la cagaba y la cagaba y la cagaba. Menos de un mes después del Domingo Sangriento, el tío de Nicolás, el duque Sergei Alexandrovich, fue asesinado fuera de su departamento en el Kremlin. Al igual que su abuelo, al igual que el abuelo de Nicolás, su tío fue asesinado por una bomba que le dejaron en su carruaje. A la verga. Uh-huh. No quedó nada. Verga, como el Joker, güey. Sí, no quedó nada del cuerpo de Sergei. El ataque, además de ser motivado por el odio que Sergei le tenía a los revolucionarios, además era un perseguidor de revolucionarios, él mataba revolucionarios a lo imbécil. También tenía que ver con que el güey estaba en contra de las reformas y en general su orgullo y su insistencia en que nada cambiara en Rusia. La gran duquesa, viuda de Sergei, fue a prisión, y eso te habla un poco como de lo poco aterrizado que estaba la clase gobernante. Fue a prisión a preguntarle por qué al revolucionario y a decirle te perdono y puedo pedir para que no te maten. Al asesino que se llamaba Iván Kalayevic, quien le dijo, güey, no quiero tu perdón. O sea, le dijo, no me importa tu perdón, mi muerte va a servir a la causa del Partido Revolucionario Socialista. Y estos güeyes ni siquiera entendían qué riatas estaba pasando en su país, güey. En 1905 fue una época de disturbios en Rusia. Huelgas y movimientos sociales estallaron por todo el imperio, al grado de que el gobierno perdió control total de varias zonas. Había hambre, desesperación, violencia y asaltos, como México. Todo esto llevaría a que el zar cediera, por primera vez en la historia del gobierno ruso, a una reforma, lo que condujo a la creación de una Duma, o un consejo representativo. Algo que no hacía para nada feliz a Nicolás, pero que tenía la esperanza que ayudaría a liberar a Rusia del caos que se estaba formando. Ahora Rusia tenía una monarquía semiconstitucional. Se prometió libertad de conciencia, expresión, reunión y asociación. Sin embargo, el zar seguía teniendo poder casi total en temas como la política exterior, la contratación y despido de ministros y en general todo lo importante. La Duma se centró principalmente en las leyes que afectaban al pueblo ruso y sus medios de vida, como lo muy local, lo muy del día a día. El zar seguía controlando los grandes acontecimientos que pasaban en el país. Okay. Pero las cosas no mejorarían, ya que Nicolás con frecuencia rompería los acuerdos que tenía con la Duma y hacía lo que les chingados diera la gana. En noviembre de 1905, la situación mental de Alejandra y Nicolás no era la mejor. La pérdida de poder de la familia real los había afectado profundamente, a quienes desde que nacieron les habían dicho que el poder era su derecho de nacimiento porque emanaba de la voluntad de Dios, como ya lo platicamos. Adicional, la salud de su hijo Alexei había empeorado, al grado de que en varias ocasiones se le había desahuciado y se le habían dado los altos odios y le habían dicho, órale, despídense de él, va a venir su vengador favorito porque ya chingó a su madre el Zarevich. Fue entonces que... Fue entonces que... Que era el varón rojo, ¿no? Sí, güey, que era Red Skull. Era Red Skull, su vengador favorito. ¿Cómo le decimos que no es un vengador? No le decimos. No le decimos. Se va a morir. ¿Cuál es la diferencia? Además le administraron varias veces los santos óleos, güey. Es Sí. como... Pero ahora sí, o sea, porque está muy lejos del palacio. O sea, ahora sí. Sí. Porque regresa... No, sí, ahora sí.
Llegaban Ok. y el güey ya seguía respirando. Era como, putísima madre. Pero jugando con sus carritos Sí. de plumas. Con sus tanques, güey. Con sus, Tamaño real. con sus tanques de almohada. Para que no se vaya a lastimar. Disparándole a las nanas. Eh, Fue entonces que en Ese medio... es otro zar. Fue el zar del boxeo. Fue entonces que en medio de la desesperación, la familia conocería a un Era un monje, pero puso un monje. Un monje Un killmonger. un killmonger. A un monje ortodoxo que había comenzado a ganar fama debido a sus aparentes poderes milagrosos. Grigori Rasputin, o Rasputin, con un origen incierto, alimentado por el misticismo y la leyenda. Y por la canción. Y por una canción muy buena. Nació en Siberia, en una familia de campesinos muy, muy, muy pobre, donde en ese mismo pueblo crecería, se casaría y tendría 3 hijos, a quienes abandonaría para unirse a un monasterio, donde se dice que a su vez conocería una secta cristiana llamada como los Flagelantes, Suena bien. quienes consideran que la liberación y la verdadera fe llegaba a través del dolor y la expiación de los pecados. Creían que la expiación de los pecados te acercaba a Dios y por ende necesitabas pecar. Entonces estos güeyes se flagelaban, tenían orgías, bebían, hacían cosas muy raras con sus cuerpos Y luego se castigaban. y luego se castigaban para a través de eso llegar a la liberación del espíritu. Qué mamada. O sea, llegar a Dios es a través del perdón. Entonces necesito hacer algo para que me perdones. Sí, ¿cómo me va a perdonar Dios? Es como el sexo de Reconciliación. Pues primero te tengo que decir pendeja. Si no, no es sexo de reconciliación. Sí, exacto, Si yo primero. nada más llego Ajá. y así bonito, estábamos todo cotorro, después de una Sí. película cogemos, está chido, Sí, pero nada. está más chido si primero me cocho a tu Claro, hermana. Exactamente. Si antes le choco el carro a tu papá, ya después se Ajá. pone Yo mejor. no quería matar a tu perro, pero si no, ¿cómo iba a Exactamente. haber sexo de reconciliación? Entonces, mi única intención en tapar tu baño era el sexo de reconciliación. La neta. Exacto. Grigori finalmente abandonaría aquellas prácticas tan exageradas y vagaría por todo Rusia, ganando fama. Se dice que era más autoproclamada que nada, como hombre santo y milagroso. El famoso Gregory. ¿Quién? Gregory, el famoso. Grigori. Cura a tu hijo de lo que tenga. Lo que te- Lo que sea. Pues los aparentes poderes de Rasputín funcionaron, pues al poco tiempo de que comenzó a trabajar con el niño, este salió de la cama y empezó a caminar de nuevo. Lo que evidentemente hizo que se ganara la confianza de los zares, en especial de Alejandra, quien veía en el monje como el único capaz de salvar la vida de su hijo. Rasputín, el antecesor de los coaches de vida del planeta, güey. Macizo. Básicamente le hizo un Dreyfus el chicharito. Sí, sí. y Nicolás decía, Nicolás- hoy gobierno Rusia mientras Rasputín y mi esposa me aplauden desde el otro cuarto. Porque Gobierno además Rusia tenía un como pitote. pendejo. Porque además dicen que tenía... Sí, además de que precisamente por este tema de las orgías y que el güey era muy encantador y era muy elocuente, pues le gustaban las señoras, entonces... Porque es lo que pasa, ¿no? Es que tiene todo. Estaba guapo, era elocuente y era religioso. Era la trifecta perfecta de señora religiosa. Tiene una religiosa rusa. Sí. ¿Ya viste a Rasputín? Entonces sí Ay, lo que no le has visto, Gregorova. Lo que no le has visto. Gregova. A partir de ese momento, Rasputín se volvería amigo íntimo de la familia y Así, comenzaría así, así cercanos, como uña y cabrón. mugre. Y comenzaría a aconsejar a los zares en todas las decisiones políticas que tomaran. Ya, sí, Además, llevó consigo rumores y escándalos innecesarios a la corte de Nicolás debido a su fama de bebedor, de frecuentar burdeles y en general de ser un mujeriego que tenía, como te decía, un club de fanáticas muy activo. Inclusive se llegó a correr el rumor de que había tomado a la zarina como su amante, lo cual es solo un rumor porque no hay ni una sola evidencia que dé ese indicio. O sea, en realidad la relación que tenía con la zarina sí era como de, tal cual, como de coach, la acompañaba espiritualmente, pero pues evidentemente empezó a haber Claro, ahí mama. rumor dentro de la corte y de toda Rusia. También estaba la idea de que Rasputín estaba usando empezó la idea de que Rasputín estaba usando a los zares y esto no ayudó a la reputación de Nicolás, quien de por sí ya lo veían como un líder débil. Era como, y además, el monje lo está manipulando. Sí. Sin embargo,
también era útil Rasputín, porque en su figura se tenía al perfecto chivo expiatorio. Era como, no es Nicolás, es Rasputín, que es el que lo está manejando, es el que lo está aconsejando. El primer ministro de la Duma, Piotr Stolypin, inició una investigación clandestina sobre la vida de Rasputin, con la intención de luchar para que el zar por fin lo expulsara. Entonces, Stolypin inició una investigación contra Rasputin para llegar con Nicolás y decirle, güey, ve toda la mierda que tiene este güey, por favor, córrelo. Le andaba armando su carpetita. Sin embargo, antes de que la investigación pudiera dar frutos, Stolypin fue asesinado. No sabemos, es totalmente una coincidencia, probablemente cenó aguacate. Lo mató un revolucionario. Ah, verga. O sea, lo mató un revolucionario, le metieron un balazo. Pues porque la revolución estaba... Mientras todo este dramita pasaba, literal, Stalin estaba ahorcando cabrones afuera, o sea... Lenin, ¿no? Lenin y Stalin. Bueno, sí. Lenin, Stalin, Trotsky, Dostoyevsky. Putin, Lev Yashin. La araña rusa. Sí. Que le dicen la araña rusa por cómo reportero. ¡No! Les metí arañas en los ojos a los miembros del consejo. Sí. Ya después de eso se hizo una verga la No, portería. de hecho, sí, o sea, Stalin estuvo en la Revolución Rusa. Bueno, Y Stalin y Lenin. y Trotsky. Y Y el ruso que juega aquí en Y el Soccersol. Compayovsky, güey. El Compayos. Que era la versión rusa del compayito cuando fueron al Mundial del 2018. Ahora me voy a imaginar, por ejemplo, cuando hables de Winston Churchill, me voy a imaginar al hooligan. No, el hooligan. Oh my god. Por lo que ahora Rasputín se quedaba sin un verdadero contrapeso ante el zar. En medio de todo este drama se cruzaría otro pequeñito conflicto para el zar, que se llamaba la Primera Guerra Mundial. Que comenzaría... Bueno, se llamaba la Gran Guerra. que en ese Porque momento- si le decíamos sí. la Primera Guerra Mundial, la gente se agüitaba. ¿Cómo? Podemos decir ese chiste, güey. ¿Cómo que la primera? Habrá Perdí habi- todo. ¿Habrá habido pobres cabrones desdichados que les tocó luchar en el frente en la primera y en la segunda? Claramente sí, güey. Claramente sí, güey. Un cabrón que luchó en la primera y la segunda y le tocó ir a Vietnam, güey. Así que el pobre vato así, hecho la mierda, güey. No, y sobrevivió todas, güey. Sí, güey. Qué Ya. mal sobrevivir todas. Y se fue a retirar a Sinaloa, güey. Sí. El- No mames. la, Se retiró en Corea. la Gran Guerra, después conocida como la Primera Guerra Mundial, la primera de 3. Sí, güey, que en el futuro. Lo que en ese momento comenzó fue la primera de 7 catástrofes. ¿Qué? ¿Cómo? Que comenzaría en 1914 tras el asesinato del archiduque Francisco Ferdinand, gran Fernando. banda. Sí, Francisco Fernando de Austria-Hungría. Lo que está bien cagado de la Primera Guerra Mundial es que lo que comenzó como una disputa entre dos países, Austria y Serbia, muy puntual, que tenía su historia, que era como, nosotros nos estamos peleando por esto específico, terminaría por arrastrar a toda Europa a su cagadero. Es como si... Es lo que pudo haber pasado en la de Rusia y Ucrania. O sea, fuera de pedo, si alguien hubiera hecho un mal cálculo, estaríamos ahorita en una situación muy parecida a la de la Primera Guerra Si Mundial. el pedo de Rusia y Ucrania hubiera sucedido durante el mandato de Trump, ya hubiera valido verga. Puede ser. Literalmente es como si en una peda ves que un güey empieza a pelearse con un güey que le tiró el pedo a su morra. Pues empiezan a agarrar putazos. Y yo decido que es un momento para meterte un vergazo porque me debes dinero. No tanto así. O sea, sí, pero también tenía que ver a como, haz de cuenta, tú y yo nos conocemos en una peda y aplico la de, güey, estamos para los pedos que necesites. Y luego ves que afuera el güey se la hizo de pedo a un narco. Y tú dices... Verga, "Yo es que le di la dije, mano, güey. Y vas y te metes. Y resulta que tú tienes un amigo que también es narco. Sí. Y entonces ese güey tiene otro amigo que es narco que también le dijo, para los pedos que necesites. Y de repente armaste una guerra de plaza solo porque te abrazaste con un güey en el baño. Eso fue la Primera Guerra Mundial, güey. Rusia y Serbia eran aliados. Por lo tanto, Rusia estaba comprometida a apoyar a Serbia en la guerra. Mientras que Austria se había aliado con Alemania, la mayor puta potencia del mundo en ese momento. Sin embargo, Nicolás se decidía entre entrar a la guerra o no, porque era como, realmente no es mi pedo.
Pues no sentía que el país estaba preparado para otra pinche guerra porque los japoneses les acaban de dar en su pinche madre. Y porque estaba valiendo verga todo adentro. Ah, sí, o sea, además porque tengo a Lenin respirándome en el cuello. Como si le hubieran pedido a Porfirio Díaz que entrara, ¿no? Sí. Como, todo va a quedar mal. Y ahorita esto va a quedar mal Bueno, porque en fíjate ese que caso- ya no vivo en México. Ajá, sí, parece que sí vivía en México. No sé si gustes ahí platicarlo. Dependiendo la fecha en la que llegues, puede que lo tengas que platicar con un indio, un bandido, un brujo Uno que no tiene o brazo. un viejo loco. Alguno de esos va a estar ahorita. Literalmente los héroes de la revolución, güey. Son eso, güey. Además, sin embargo, también creían que entrar a una guerra con un enemigo en común podía ayudar a unir al país en los tiempos difíciles. Finalmente, Rusia entraría a la guerra porque la presión fue demasiada. Cada quien estaba tomando su bando, además de que sus otros dos grandes aliados, que son Inglaterra y Francia, estaban del lado de Serbia. Entonces era como de puta madre, mis primos ya van con este Sí, cabrón, güey. me están esperando. Ajá, mis primos güey. ya se están peleando fuera del bar. Ni modo que no vaya yo, güey. Sí. Ujú. Y Rusia entró a la guerra. Pendejos. La fuente de los problemas de muchas personas fue el hecho de que Rusia no proporcionó protección a su ejército y a su gente en general. En el frente, la infantería estaba en gran parte desarmada. En ese momento, el ejército estaba formado por unos 6 millones de rusos, pero solo había 4 millones de armas disponibles. Por ejemplo, a veces solo una parte de la infantería se encontraba primero en la batalla, los que tenían armas, mientras que los demás esperaban desarmados en la parte de atrás. Los güeyes, tú dispara, yo te abrazo. No, escucha esto, güey. Cuando los soldados rusos veían que sus camaradas eran asesinados, los generales decían, tiraron un arma, vayan y continúen donde se quedó ese cabrón. Sí. Entonces, güey, ¿qué manera de pelear es esa? Y también era el pedo de que tenían que irse replegando porque las trincheras se llenaban de cadáveres. Sí, además, bueno, no sé, creo que los rusos no llegaron a la parte de trincheras, ellos estaban peleando Sí, más bien en bosques. ajá, pero más bien, por ejemplo, los ingleses o los franceses, era ese pedo, güey, las trincheras que eran estos huecos en el suelo, ya no podías usar una porque llegó al ras de cuerpos. De muertos. Ajá. Ujú. Qué feo. Qué feo. Súmale a esto la escasez de alimento y tienes una receta para el desastre. ¿Se dan cuenta cómo son así, gotitas que van chingando un vidrio que por sí ya estaba roto? La falta de comida creó sus propios problemas, ya que la mayoría de los rusos apenas podían permitirse suficiente pan para ellos y sus familias. Esto inspiraría un canto elevado por el líder Vladimir Lenin, que exigía paz, tierra y pan. Pan y verga. El estrés comenzó a hacer estragos en Nicolás, quien perdió mucho peso, lucía ojeras, oscuras y cansadas. Fue descrito como ansioso y deprimido. Ansioso de veras. Ansioso de veras y deprimido de veras. Pero Nicolás decidió tomar control personal e inmediato del ejército ruso en 1915 porque sentía que su presencia ahí podía ayudar a motivar a las tropas. Ay, y él no. iba a ser como una imagen cuando Rusia ganara la guerra, de iban a decir, güey, nuestro zar estuvo en el frente. Se dice que Rasputín le dijo que Rusia no entraba a la guerra. O sea, Ok. curiosamente. Entonces Nicolás se va al frente. Otro grave error, ya que ahora el pueblo lo iba a culpar directamente de los fracasos militares y dejó a Alejandra, la zarina, como la máxima gobernante de Rusia, influenciada por Rasputín. O sea, básicamente Rasputín, a través de Alejandra, estaba gobernando toda Rusia. Fue entonces que comenzaron a surgir las conspiraciones contra Rasputín. Algunas de difamación, como por ejemplo se empezó a hablar en los periódicos y en la prensa de sus vicios, sus prácticas sexuales, su pasado, cómo tenía a su familia un poco abandonada, y otras más orientadas a simplemente ya vamos a matarlo. Los tres periódicos, de que uno era, creemos que Rasputín consume drogas, Rasputín participó en una orgía, si le pegas aquí le duele, Sí, en la yugular apunten. sí, así se mata un monje. ¿Cómo matar a un monje? Ujú. Por ejemplo, en 1914 se le intentó asesinar cuando una mujer corrió hacia él y lo apuñaló varias veces. Sin embargo, el hijo de perra sobreviviría y se recuperaría al 100% sin ninguna secuela de gravedad. Que va a ser un superhombre, ¿no? El cabrón. Sí, no, está cabrón. En 1916,
un grupo de nobles dirigidos por Félix Yusupov, que al poco tiempo se casaría con la sobrina del zar, se propusieron deshacerse de Rasputín. El plan era simple, consistía en invitarlo a cenar a la casa de Yusupov, algo que era muy común para Rasputín. Lo solían invitar a pues, muchas casas de gente rica, nobles. De gente noble de estatus, no de intenciones. Sin embargo, la trampa sería que la cena, el postre, inclusive el vino y quizás hasta donde se fuera a sentar el cabrón, iba a estar lleno de cianuro. El aire, los sombreros, los ballet parkings. Le van a poner una aguja con sida, güey, para que cuando se sentara, era, bienvenido al mundo del sida, te vas a morir en unos 30 años. Le pusieron un sillón de pedos y de la humillación ya no se iba a querer volver a involucrar en la política, güey. Siberia, güey. Sin embargo, para sorpresa de todos, Rasputín comió, festejó y bebió en exceso. Pidió postre doble. ¿Pidió postre doble? ¿Qué le pusieron a la guayaba? Y nadie daba crédito. Rasputín no dejaba de vivir. Rasputín, a pesar de todo, se negaba a dejar de vivir. Solo estaba pedo. Solo estaba pedísimo, pero el güey seguía vivo. Querían matarlo y lo convirtieron en llama. ¿Una llama? Pero sí debía morir. Y el conde, pégale la cabeza. Esto hizo que los nobles se impacientaran y ciertamente se asustaran porque decían, güey, tragó un chingo de veneno, ¿por qué Riatas no está muerto? Entonces dijeron, vamos a hacerlo a la antigüita y le dieron un arma a Félix Yusupov para que le disparara. Félix salió y le metió un balazo en el pecho. Rasputín se cayó y dijeron, arre, este cabrón por fin se murió. Sin embargo, se darían cuenta que el cabrón seguía vivo. Por lo que ahora todos los nobles le dispararon en reiteradas ocasiones y lo apuñalaron. Además de que una vez que cayó en el suelo, lo siguieron apuñalando, le dispararon, lo patearon, lo golpearon, le hicieron cosas horribles a su cuerpo hasta asegurarse de que neta ya no habría gramo vivo en ese cabrón. Como cuando agarran motorratones en la colonia, güey, así. Sí, güey, no mames, le metieron una vergüenza, no más les faltó encuerarlo. O sea, y si todavía había alguna duda, decidieron lanzar su cadáver al río, al Malaya Nevka, donde su cuerpo fue encontrado un día después congelado debido a las bajas temperaturas. Pero vivo. No, hay una leyenda que dice que todavía cuando extrajeron el cuerpo de Rasputín, el güey seguía respirando. Eso es mentira. Básicamente porque los nobles le habían metido una verguiza de camioneros y además lo que lo mató y además los nobles. Sí, y además lo que lo mató fue un simple balazo en la cabeza. Esto se debe a que el grupo de duques lo chacalearon. Sí. Y las noticias. Así es, Joaquín. El monje fue encontrado muerto. La causa de muerte se dice que fue propinada por un grupo de nobles. Los grupos de nobles le propinaron lo que los peritajes mencionan como una verguiza de camioneros. ¡Qué cabrón! Lo que nos comenta el personal de fiscalía, mi querido Joaquinoski, es que el cuerpo de Rasputín fue hallado muerto y la causa principal de muerte es una putizañera. Creemos que esto puede estar acompañado de las 57 puñaladas, 80 balazos y la curiosa cantidad de cianuro que había en su cuerpo. Sin embargo, esto se descartó cuando nos comentaron personas muy cercanas que Rasputín constantemente tomaba cianuro en la cena. También se dice que en realidad se les olvidó ponerle cianuro o la cagaron con el cianuro y porque no se encontró cianuro en el cuerpo de Rasputín. Yo lo que había visto una vez es que más bien el exceso de veneno como que ocasionó un efecto casi antídoto. Aplicaron igual a la del señor Burns, la de soy inmortal. No. Sí. Cualquier brisa te podría matar. Soy inmortal. Sí, güey. Tenía tanto veneno, güey, que no entraba al cuerpo. Al enterarse de la noticia, Alejandra quedó devastada. Había perdido a un amigo cercano. Y sobre todo al hombre al que veía como la única esperanza de su hijo. Su otra mitad. El ras de su Putin. Sí. Porque estaba cabrón que Rasputín no solo había sacado de la muerte en una ocasión al zarevich. Fueron varias veces. Se cree que tenía que ver porque
La primera vez, cuando estaba moribundo, una parte del tratamiento consistía en aspirina, que ahorita se sabe, la aspirina es mala para la gente que tiene problemas de coagulación, porque la aspirina hace que la sangre fluya todavía más. Entonces, Rasputín llegó, quitó todas las medicinas, y al momento de quitar todas las medicinas, quitó la aspirina, y entonces eso permitió que el zar se curara. Pero pues, se lo atribuyeron a que el güey se hincaba y hacía su desmadre ahí a... Cambió las recetas y mató un gallo. Creemos que lo que hizo efecto fue el gallo. Sí, exacto. Nicolás, por su parte, toleraba a Rasputín más por el amor que le tenía a su esposa que por convicción propia y para no debilitar la fe de la misma. Ante el asesinato, estaba más consternado porque los asesinos hubieran sido miembros de la familia real, los cuales todos fueron exiliados. Pero, ahora con Rasputín muerto, Nicolás se había quedado sin su último chivo expiatorio. La Duma se impacientó cada vez más por los fracasos militares y el pueblo ruso estaba harto de la represión, el hambre, la pobreza y las decepciones en general. El espíritu revolucionario y las revueltas se extendían por toda Rusia, a un grado que era imposible escapar. A Nicolás cada vez se le veía más demacrado, harto de aquella situación. Hubo rumores de que estaba enfermo o de que lo estaban envenenando. Lo cierto es que el estrés y la depresión estaban acabando con él. A medida que aumentaba la tensión en Rusia, la presión para que Nicolás tomara medidas fue abrumadora. Cada vez más gente pedía, no una reforma, pedía su abdicación. Sin embargo, sus ministros le pedían que negociara con la Duma, pues tenían miedo que si había una abdicación, eso procediera a una revolución total, al estilo de lo que pasó en Francia, donde terminaría en otro cagadero y que Rusia se derrumbaría. Además de que Rusia estaba en plena Primera Guerra Mundial. En 1917, Nicolás recibió una carta por parte del jefe del Estado Mayor, Mikhail Alexeyev, quien, en un consenso con los comandantes del ejército, y sabes que ahí valió verga, preocupados porque la agitación interna menoscabara los esfuerzos bélicos, pedían al zar su abdicación. Para sorpresa de todos, Nicolás escuchó y, desgastado de tanto conflicto y en apelación patriótica, dijo que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal del bien de Rusia. De tal manera que el 15 de marzo de 1917, Nicolás II abdicó el trono, siendo el primero en más de 300 años de gobierno en la Casa Romanov. El público de San Petersburgo aplaudió emocionado. Nicolás entregó el poder a su hermano Miguel, o Michael, como prefieran llamarlo, Mike, ya que constitucionalmente le tenía que haber entregado su poder a su hijo. Pero ahí fue cuando Nicolás dijo, güey, mi hijo está súper enfermo, probablemente ni siquiera llegue a la mayoría de edad. cuando se lo entregue no lo va a poder cargar. Sí. Se lo va a caer. No tienen derecho, y dijo, mi hijo tiene derecho a estar con sus padres, y pues después de una disputa legal, le pasó le dio la corona a su hermano. Se aceptó que su hermano tomara el poder. Sin embargo, el gobierno provisional, que había tomado el poder, no el de su hermano, sino el de la Duma, por así decirlo, no estaba tan de acuerdo y se ponía en duda la legitimidad de aquel gobierno, por lo que se aplazó la aceptación del trono. Aceptación que nunca llegaría. Por lo tanto, Nicolás sería el último zar de Rusia. Alejandra y sus hijos se mantuvieron en el palacio, donde el nuevo gobierno provisional los mantendría arrestados, argumentando que de esa manera se aseguraba la protección de la familia real. No, afuera está bien feo, no se va a salir. Sin embargo, se trataba de un movimiento calculado que buscaría finalmente arrestar ya formalmente a los Romanov. Nicolás aún no regresaba a casa y sus hijos y su esposa aún desconocían a ciencia cierta que era de su papá. Alejandra, temiendo lo peor, se dedicó a quemar sus diarios y cartas que pudieran usarse en contra de su voluntad y solo dejó todo literal donde pudiera abogar porque tuviera amor por Rusia, para que no le pasara lo que le pasó a María Antonieta, si recordarán en nuestro episodio número 3. Sí. Mientras tanto, en las líneas, la revolución y la abdicación hacían de las suyas. Muchos soldados que eran leales al zar vieron la abdicación como una traición, mientras que otros aprovecharon el caos para desobedecer las órdenes de sus superiores. Ahora también la revolución estaba pegando ya en la guerra.
En el palacio, los guardias leales al zar fueron sustituidos como medida cautelar ante el arresto de la familia. Nicolás finalmente se reuniría con su familia en el palacio el 22 de marzo de 1917. Algo que está bien culero es que cuando llegó al palacio, cerraron las puertas y lo hicieron tocar. Y decían, ¿quién es? No te conocemos. Se hicieron los que no lo conocían. No mames. Sí. Déjenlo pasar, cabrón. Sí. Déjenlo que haga una maleta, agarre unas camisas. Sí, hasta que finalmente se reuniría con su esposa y sus hijos. Algo muy, pues, durante todo este tiempo, obviamente se esforzaron para humillar lo más que pudieron a Nicolás. Los soldados, que antes el protocolo era, ¿sabes? Se tenían que arrodillar y la chingada cuando pasaba el zar. Aquí los güeyes se desabotonaban, fumaban, se burlaban de él, no devolvían los saludos. ¿Por qué? Porque pues, Nicolás ya no era nadie. Y estos güeyes, además, eran afines a la revolución. ¿De qué? Ahí viene el zar. ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Chinga tu madre! Zar, salúdame. Zar, salúdame. ¡Salúdame! No, pues saludos. ¡Pero a tu madre! No puedo, camarada, está muerta. A medida que el encarcelamiento de los Romanov continuó... No, la madre del zar seguía viva. A medida que el encarcelamiento de los Romanov continuó, se hizo evidente, al menos desde un punto de vista ya retrospectivo, que fue repentino y no estaba bien planeado. O sea, no sabían qué hacer con los zares porque uno diría... Pues técnicamente todavía era un gobierno constitucional, pero también ya tenían a los bolcheviques, que era el ala más extremista del movimiento revolucionario, presionando para que se deshicieran de ellos, mientras que decían, güey, es que si nos deshacemos de los zares, podría ser contraproducente, ¿sabes? Siguen siendo una figura que mucha gente los ve como figura religiosa. O sea, era complicado ver qué hacer con ellos, pero tampoco querían exiliarlos porque desde afuera podrían armar su propia contrarrevolución y volver a tomar el poder. El chiste es que no había planificación, solamente los querían ahí. En lo que sabemos Sí. qué pedo, aquí quédense. Uh-huh. A medida que las tensiones sobre el destino de los Romanov aumentaron entre los soviéticos, las condiciones de la propia familia comenzaron a declinar. Los niños cayeron enfermos porque les dio sarampión. Oh. Hay una foto de todas las niñas rapadas porque tenían Porque eran skinheads. sarampión, en particular, porque eran skinheads, porque eran racistas. Sobre todo a María Romanov. Conforme se fue cerrando la línea de la revolución y hubo más desestabilidad en San Petersburgo, porque, como pasa en cualquier revolución, hay revolución dentro de la revolución, y mientras los bolcheviques luchaban por obtener el poder, se trasladó a la familia del Palacio de Invierno a una casa en Siberia. Una casa que estaba en Siberia. Una casa que está en Siberia, que de hecho la casa sería conocida como la Casa del Propósito Especial. O la sala de menesteres, ¿no? Sí, algo así. La Casa del Propósito Especial, donde... Esos nombrecitos, ¿no? O sea, es como cuando Sí. escuchas lo de la solución final, ¿no? Sí. O la Casa Ipatiev, la Casa Ipatiev, que era más pequeña, pero era una extensa finca con una mansión, pero pues, que estaba muy chiquita comparada con vivir en el palacio, ¿no? En esa casa vivieron también algunos meses, donde cada vez se fue cerrando más se fueron poniendo más estrictos. En ese inter, el gobierno fue tomado en su totalidad por los bolcheviques, liderados por Lenin, lo cual no era muy bueno. Y en ese contexto, además, por el otro lado, se empezó a cerrar porque venía un ejército conocido como el Ejército Blanco, que era a favor de los zares. Los White Walkers. Los White Walkers levantaron a los muertos y pues iban a rescatar puros pinches muertos a los zares. No, el Ejército Blanco era gente leal a los zares que estaban cerrando como filas y que se estaban acercando precisamente a Ekaterimburgo, que era donde tenían a la familia de los zares. Entonces ahí empezó una disyuntiva para los bolcheviques. ¿Qué chingados vamos a hacer con la familia? Porque
Si el ejército blanco los toma, los va a liberar. O los van a dejar salir. Y había ya mucha presión interna para que los mataran. Para que mataran al zar. Entonces, ese día la familia se despertó temprano por la mañana y se les dio órdenes inmediatas de ir al sótano del edificio en el que habían estado viviendo durante casi 2 meses. Sin saberlo, los bolcheviques habían tomado la decisión final sobre los Romanov. Esta decisión resultaría controvertida, ya que los que dieron las órdenes lo hicieron directamente y la sentencia se cumpliría a primera hora de la madrugada. La familia simplemente siguió las órdenes haciendo pocas preguntas. Todavía en su ropa de noche, los Romanov... Con sus playeras del PRI. Todavía, con sus playeras del PRI. Se dice que como todavía tenían esperanzas de que los rescataran, dormían tenían ropas especiales en su ropa interior, todas las joyas. No mames. Guardaban todas sus joyas, que las habían cosido sus joyas. Sí. Nicolás incluso llevaba medio dormido a Alexei, mientras Anastasia sostenía su perro de aguas en sus brazos. Mientras se les pedía que esperaran. Nicolás pidió sillas para su familia, al hombre que pronto sería su verdugo. Su vergudo. Se les permitió a Alejandra, Nicolás y Alexei que descansaran. Detrás de esta silla, las hermanas Romanov estaban en una fila, esperando cualquier orden para responder. Ellos pensaron que los iban a liberar o que los iban a trasladar. Poco después, un pelotón llegaría a la habitación y Yakov Yurovsky, que era el general que los estaba custodiando, declaró: tus aliados han tratado de salvarte, han fracasado y ahora debemos dispararte. Demasiado sorprendido para actuar plenamente, Nicolás solo produciría un simple... No, espérate, ¿cómo? Cámara. Literal, las últimas palabras del zar fueron... ¿Qué? Yurovsky le repitió la sentencia, levantó su revólver y le disparó a Nicolás en la cabeza frente a toda su familia. Esta era la señal para que el pelotón de fusilamiento empezara a disparar. Alejandra hizo la señal de la cruz en un acto final de religiosidad antes de seguir el destino de su marido, y las 3 hermanas María, Olga y Tatiana fueron asesinadas en la primera ronda de balas. Les dispararon al zar, a su esposa y a todos sus hijos. Es curioso el dato de que traían sus joyas, porque dicen que eso hizo más difícil el asesinato, porque básicamente traían un pinche escudo. Sí, un escudo, lo cual hizo todavía más difícil el asesinato. Incluso después de que se... Soy como el meme de Rex. ¿Qué pasa después? Cuando el humo del arma se despejó y la sangre tiñó el piso del sótano, se oyó un pequeño sonido. Sorprendentemente, era Alexei, que aún estaba vivo, en los brazos de su padre muerto. A su vez, los verdugos pisotearon salvajemente la cara del joven, seguido por otros soldados, encajándole 2 balas en la cabeza. A la vista de esta crueldad, se oyó un solo grito de Anastasia, que había perdido y recobrado la conciencia durante el caos. Su sonido llamó la atención de todo el escuadrón y todos la atacaron, haciendo su muerte mucho más brutal de lo necesario. La patearon, la apuñalaron, le dispararon, hasta que finalmente la mataron. Después de más de 300 años en el trono y una revolución tumultuosa, la familia Romanov murió en una ejecución que duró menos de 20 minutos. Entonces la peli de Disney... No es de Disney y esa película les miente. Anastasia no sobrevivió. De toda la familia, Anastasia fue la que tuvo la muerte más fea. No. Tú no sabes tú qué pedo. No. Anastasia con el poder del amor. Verga, güey. Con el tiempo, de hecho, empezaron a surgir muchas teorías porque los bolcheviques escondieron siempre la verdad de qué pasó con la familia. Primero se creyó en Rusia que la familia logró escapar, luego se creyó que mataron al zar y a la zarina porque eran las figuras de poder y los hijos fueron exiliados. Después como que empezaron a decir, no fueron exiliados, pero como que parte de la esperanza... Se exiliaron del mundo, cabrón. Pues es que parte de la esperanza... Y también los bolcheviques no decían nada porque era, güey, la gente se nos va a voltear si saben que matamos a los niños, cabrón. Parte de la esperanza recaía en que... pues empezó a surgir la teoría de que algunos de los niños Romanov escaparon.
la más famosa de ellas fue esta Anastasia. De hecho, empezaron a surgir muchas personas que afirmaban ser Anastasia. Una de ellas fue una tal Ann Anderson, que surgió en Alemania, que pues, después de que se le hicieron varias pruebas, se determinó que, mija, no eres Anastasia. No había pruebas de ADN, pero hubo muchas pruebas. Es como, güey, Anastasia murió allá. Tú solo estás loca, quieres dinero, no sé. Pero empezó a surgir mucha gente que quería la fama, ¿no? De decir, soy hija de los Romanov y sobreviví a la tragedia. También sé de un caso en París, creo, de otra morra que decía ser Anastasia. Hay un chingo. Los cuerpos desaparecieron y toda búsqueda fue prohibida por parte de la Unión Soviética. No fue hasta que cayó la Unión Soviética que se hizo una búsqueda en la finca cerca de donde estaba la casa, donde se encontraron cuerpos. Y esto se me hace muy cabrón. Miembros de familias reales donaron su ADN, entre ellos el príncipe Felipe, para ver si era si era de la familia Romanov. Y cuando se hicieron las pruebas, se determinó que, efectivamente, la familia Romanov estaba enterrada a unos cuantos metros de la casa con motivos especiales. La casa de campo. Uh-huh. En 1989 se retiraron los cuerpos y se les dio un entierro, se les dio toda una procesión, regresaron a San Petersburgo, obviamente una vez que ya había caído la Unión Soviética, pero faltaban 2 cuerpos, que fueron encontrados en el 2007, el de Alexei y el de María, que también fueron retirados y regresaron a descansar con el resto de la familia Romanov, la última familia real de Rusia, que pues fueron víctimas de sus circunstancias, de ser blancos, de no entender qué estaba pasando y de cierta manera... No, hay una serie de circunstancias que se les cruzaron durísimo. De una serie de circunstancias que se les cruzaron durísimo. Nicolás evidentemente no es inocente de todo esto, al fin y al cabo, pues parte de cómo vivió, cómo dirigió su gobierno, su vida. ¿Pudieron haber detenido esto? ¿Quién sabe? La Revolución Rusa yo creo que ya era un tema que era imposible de detener y que iba a suceder, pero pues a este pobre cabrón y a su familia les tocó contarla y les tocó sufrirla y morirla. Sufrirla y de manera muy sanguinaria. Y esta fue la historia de Nicolás Romanov y su familia y de los inicios de la Revolución Rusa. ¿Qué te parece? Y de Rasputín. Y de Raspitón, güey. De Raspitón. Qué final tan crudo, güey. Sí. O sea, la historia es como, mira, son blancos, pero la verga. O sea, porque todavía María Antonieta es como, vámonos, te cortamos la cabeza y ya se acabó, güey. Sí, no, eso estuvo muy ojete. No, yo digo, el peor de la monarquía se me hace que son las historias en las que se atraviesa lo más cutre del ser humano, tanto adentro de la monarquía como el cómo se interactuó con estas, güey. Uh-huh. Y se me hace cuando escucho esas historias todavía más cabrón de dimensionar que siguen habiendo. Que siguen habiendo monarquías. Ya prácticamente no tienen poder. Pues no fáctico, güey, pero sí muy simbólico. Sí, pero y muy simbólico, fuerte, claro güey. Que sí, o sea... Lo que sigue representando el Palacio de Buckingham para el Reino de Gran Bretaña, uh-huh. O sea, lo que siguen representando en Holanda, por ejemplo, o sea, ese tipo de figuras, pues, siguen estando ahí. Claro, ya no son el centro del poder, pero, güey, todo el mundo sabe quién es la reina y ¿tú sabes quién es el primer ministro? Ni la reina sabe, güey. No. Le vale ver. No, sí es Boris Johnson, ¿no? Sí. No, sí. Pero está muy cabrón. Está muy, muy cabrón. Sí, y este suceso, amigos, así de simple y quizás crudo, marcó la historia de la humanidad a la fecha. O sea, a la fecha Rusia sigue siendo pues protagonista total de la humanidad y de lo que sucede, y la ideología que nació de estos sucesos, neta, fueron parte importante del cagadero que se vivió en el siglo XX. Sí, y como claro. dice el hecho, parte importante de que no podamos ir a... De que hoy no puedas estar en paz en el auditorio de Filosofía y Letras. Así es. Está muy cabrón. Este pequeño dominó de la historia, güey. Uh-huh. Que... Y lo vemos aquí como en el meta,
de los barros de la historia, como el 60 y tantos tiene que ver con el 3 y se relaciona con el 62, que a su vez está relacionado con el 25, tal y tal. Porque todos eran primos. Y dos, porque pues, los efectos dominós de una y otra, güey. O sea, cuando hablamos en su momento de qué pedo con los Césares que hicieron que valiera verga Roma, pues podrás sonar muy mamador, güey, pero tiene un chingo que ver con este pedo ruso y luego eso tiene un chingo que ver con el pedo en México y nada tiene que ver con el Rainmaker. Sí. Nada. Nada. Ese güey sí estaba loco. Pero, ¿sabes con qué tiene que ver ¿Con todo? ¿Con todo. qué? ¿Con todo, qué? Así, todo. Así. Hasta el imbécil del Rainmaker. El multiverso, ¿con qué tiene que ver, güey? Conseguir a Lechubiza en redes sociales. ¡Ay, debí saberlo! ¡Nunca le atino! ¡Soy un pendejo! ¿En dónde nos pueden seguir? Nos pueden seguir en redes sociales, por ejemplo, en Instagram está este podcast en particular, como Los Barros de la Historia, pero en general el canal y todos los contenidos que hacemos pueden encontrarlos como @lechubiza. También @lechubiza pueden encontrar en Twitter, en Facebook y también en TikTok, donde subimos de repente ciertos extractos de nuestros diversos contenidos, donde ustedes pueden verlos, reírse, compartirnos, enojarse o hacer lo que quieran porque no sabemos cómo funciona ese algoritmo. Ajá, y no sabemos cómo funciona la gente. No sabemos qué los hace enojar. Nosotros supimos de repente algo y lo ven 4 personas, subimos otra cosa, lo ven 7,000 blancos de cualquier lugar pueden venir los insultos. ¿Cuál es su pinche problema? Exactamente. El punto es que este podcast, como ya escucharon, pueden encontrar en todas esas plataformas. En YouTube pueden verlo, pueden ver nuestras caras, pueden ver que cada tercer capítulo es diferente el fondo. Pueden ver cómo se nos distorsionan las caras cuando contamos los datos históricos y es bastante interesante. En donde nos estés escuchando, me gustaría que te suscribieras y que compartieras cuando nos escuches en redes sociales. Nos gusta mucho que nos etiqueten en esos momentitos donde los acompañamos. Y de hecho se me hace, y lo quería mencionar, el último capítulo salió un poco más tarde de lo que normalmente salen y la gente nos dijo de que, ¿qué pedo? ¿Dónde está el capítulo? ¿Por qué no sale? Eso me hace reflexionar dos cosas. Una, pues no mames ni que nos pagaras. ¿No? Pero gracias por estar atento. Y la otra, qué cabrón que hay gente que ya lo contempla como parte de su martes, güey. Sí, muchas gracias y una disculpa. Estaba alucinando, tenía 40 de fiebre en ese momento, amigo. Pero se subió. No tienen que agradecer que hubo capítulo, tienen que agradecer que sigue habiendo podcast. Sí, estuve cerca. La sentí cerca, chicos. Nosotros fuimos los bardos de la historia, nos vamos, pero les recordamos que ayuden a la gente blanca a entender qué chingados está pasando, güey. Sí, o sea, sálvenle la vida a un blanco. Muchas veces los criticamos así bote pronto, pero ellos no entienden que son tontos y creo que el que podamos... Adopta un blanco. Adopta un blanco, súbele al metro, enséñale qué pedo. ¿Y podrías evitar que le metan un balazo a él y a toda su familia? Exactamente. Como aquella familia que murió en Ekaterimburgo. ¿La selección mexicana? No, ¿qué no era en Ekaterimburgo? ¿Fue cuando le ganamos a Alemania? Así es, chúpenla. Ahí está su gran guerra. ¿Cuál puta potencia, Angela Merkel, sos de la B.